clase. Muchas gracias, Gilberto, por estar aquí. Voy a hacer una breve introducción de lo que es el Centro de CEFAM y la colaboración constante con Pumas en Red. La idea principal que tenemos es difundir justamente la idea de lo que es la teoría en la cual vamos a tener el gusto de escuchar esta tarde, ¿no? Y generar red. Nuestra misión es generar red. Aquí vemos, justamente hablaba contigo, de ver que esto sea un espacio para invitar esto, que una plataforma y un escenario para que vayamos uniendo, bueno, todas las ideas y todas las cosas buenas que pueden surgir de este tipo de formación, de cursos. No será el último, y vamos a comenzar a generar más. Y esta idea ha coincidido mucho con Más en Red, que hemos coincidido por cosas de la vida y los caminos convergentes se han cruzado y hemos dado este paso para crear esta colaboración. Así que si usted quiere decir algunas palabras. Bueno, pues simplemente agradecer a Gilberto, y este pues es un poco un humilde acto que aprovechamos pues para iniciar la colaboración entre CEFAM y Más en Red. Gilberto pues es una persona que desarrolla su actividad fundamentalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también miembro del Chaos Institute, que como sabéis, o si no sabéis os lo comento, está presidido por Tere Kergen y agrupa un poco pues, a las personas de todo el mundo, porque hay gente incluso desde India y en China, pues que estamos trabajando en la línea esta del mismo social. Y al mismo tiempo también, entre otras muchas cosas, pues es editor para Latinoamérica de la Revista Internacional de Prácticas Colaborativas, dirigida por Arlene Anderson. Y bueno, tiene varias publicaciones, tiene algunos libros editados. El último está editado con el Chaos Institute, precisamente, y creo que la conferencia, supongo que también un poco de debate, ¿no? Nos dejarás que tengamos alguna pregunta. Pues creo que trata sobre este último libro, la terapia como hermenéutica, como diálogo hermenéutico y construccionista. O sea que sí, agradecerte, Alberto, y sobre todo también a vosotros. Antes agradecer a José y a Sara su invitación, que habernos recibido aquí también en este centro. Me da mucho gusto que estén trabajando en estas nuevas tendencias, en estas nuevas terapias. Creo que tienen mucho futuro estas terapias, estas formas de hacer terapia. El proyecto de Kenneth Kergen, donde estamos vinculados, yo, el Instituto Taos, me parece que es fantástico, que ha creado redes sensacionales. Y precisamente por eso ahí nos conectamos, Josep y yo, ¿no? Sin conocernos ni nada. Y bueno, compartimos muchas cosas. Y sí, efectivamente, la conferencia que voy a presentarles aquí, que voy a presentar, es básicamente una síntesis de nuestra experiencia terapéutica realizada en el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por dónde se me ocurrió esto? Además de que me sustento en la hermenéutica y el construccionismo social, el título quise armarlo un poco con esta idea original que tuvo Kenneth Kergen en 1991 con el libro que publicó con Sheila Magnani, que se llama La terapia como construcción social. Y yo lo complementé como que es el diálogo en la conversación, el diálogo hermenéutico tomado de Gadamer, de un diálogo hermenéutico que lo menciona Gadamer como experiencia del mundo, y conjunté los dos elementos que creo que puedo trabajar y voy a tratar de explicarlo aquí en el título: la terapia como diálogo hermenéutico y construccionista. No obstante que los planteamientos y explicaciones de esta experiencia los hemos venido articulando a partir de la orientación construccionista, considero importante mencionar que al mismo tiempo se efectúa un trabajo complementario
de investigación sobre algunos autores y propuestas que en su momento ayudaron a proporcionarle mayor sentido como orientación y a nosotros un marco de referencia más fecundo y oportuno. No se trata, por tanto, de una modalidad terapéutica que pretenda presentarles completamente definida, cerrada o concluida, sino de un sugerente cuerpo de metáforas que nos está permitiendo encontrar interesantes alternativas para apoyar a las personas que buscan ayuda en la terapia. Se trata en concreto de una forma de ejercer la práctica terapéutica de manera que pudiera estar más estrechamente relacionada con las complejas características del contexto social contemporáneo y, por tanto, que pudiera abarcar más ampliamente la problemática tan diversa que nos llega a consulta. Este cuerpo de metáforas no solo nos ayudó a considerar la idea de incorporar en nuestros análisis las condiciones sociales y culturales que envuelvan a las personas, también nos permitió ver cómo éstas pueden llegar a producir formas de ser y de pensar muy limitantes. Son ideas y términos que favorecieron la ampliación de nuestra propia visión del mundo y simultáneamente lo que nos ha permitido acompañar a los consultantes a descubrir nuevos ángulos, matices y perspectivas en sus diferentes maneras de vivir la vida. Pero también se trata de una forma de ver la vida que hacemos extensiva a las personas a través del discurso con el que nosotros entramos a terapia. Es el caso de nuestra idea sobre la ampliación de los márgenes de libertad o de las dos vertientes conversacionales vinculadas al derecho que todos tenemos a ser diferentes o a seguir siendo como somos, como lo es también nuestra preocupación por el análisis de las capas de sentido que están relacionadas con las formas de pensar de las personas, o nuestro papel como terapeutas para ayudar a la gente a pensar de una manera diferente. Por ello, lejos de ver a las personas con diagnósticos y clasificaciones prefabricadas y al margen de sus propios contextos, en nuestro trabajo retomamos la postura construccionista para ayudarnos a conversar con ellas sobre las historias de vida que las involucran, sobre la realidad social en la que están situadas, sobre los juegos relacionales del lenguaje y de significados en los que participan. Me refiero a ciertas modalidades relacionales que, además de contemplar valores importantes para la convivencia en un mundo cada vez más globalizado, nosotros las incluimos como parte de un proceso terapéutico para promover nuevas y más apropiadas formas de relacionarse consigo mismos y con los demás. Es el caso, por ejemplo, del reconocimiento de la diversidad, además de algunos otros valores asociados, como es el respeto, la tolerancia, la pluralidad, la colaboración, la negociación, etc. En este sentido, y sin poder abarcar todos los elementos que configuran nuestra manera de hacer terapia, brevemente les hablaré de algunos de los que considero más importantes. Un término que se incorporó favorablemente a los ámbitos terapéuticos contemporáneos es el caso de la hermenéutica. Se trata de un término o concepto que significa expresar o enunciar un pensamiento, lo mismo que descifrar e interpretar un mensaje o texto, aunque también ha sido considerado como el arte de explicar, traducir e interpretar. Sin embargo, y haciendo de lado pequeñas discrepancias al respecto, podría yo afirmar que todas las definiciones comparten la idea de la interpretación y de la comprensión como elementos distintivos de dicha voz, y siendo precisamente Hans-Georg Gadamer quien nos ha proporcionado los argumentos más apreciables para darle mayor sentido y sustento a las prácticas terapéuticas que realizamos. No obstante los diferentes matices interpretativos al respecto de su uso y utilidad como concepto, y no puede ser de otra manera tomando en cuenta su propia definición, nosotros, siguiendo las observaciones de Gadamer, consideramos que es precisamente en las conversaciones
en donde existe ese conjunto de entrecruzamientos identificados con el acontecer hermenéutico y por tanto con nuestra experiencia del mundo. Como lo señala este autor, el lenguaje solo puede alcanzar su estatus pleno en la conversación, pues todas sus formas de uso constituyen variaciones del diálogo o ligeros desplazamientos del centro de gravedad en el juego de intercambio de preguntas y respuestas. Y nosotros pensamos, interpretando a Gadamer, que nuestros consultorios son uno de esos lugares que favorecen el conjunto de entrecruzamientos en donde puede operar de manera particularmente significativa ese acontecer hermenéutico o interpretativo. Se trata de un diálogo o proceso terapéutico conversacional que, además de proveer a las personas de un espacio privilegiado para el análisis y la reflexión, con su correspondiente generación de sentido, al mismo tiempo pueden imprimirle cambios sustantivos a las diferentes modalidades relacionales alrededor de las particulares formas de vivir la vida de las personas. Hasta aquí mis observaciones sobre la importancia de la hermenéutica para el trabajo terapéutico que realizamos. Déjenme ahora hablarles de las creencias y valores que considero concomitantes a cualquier tipo de conversación. Importante, igualmente concomitantes a las conversaciones terapéuticas que llevamos a cabo. No obstante que pienso que todas las formas de hacer terapia están sustentadas en un marco teórico conceptual y que de alguna manera todas tienen tras de sí un significativo cuerpo de creencias y valores que forman parte del mismo marco teórico, aunque no se manifiesten de manera explícita. En el quehacer terapéutico que realizamos asumimos abiertamente el conjunto de valores y creencias que coexisten en los planteamientos que sustentan el construccionismo social. En otras palabras, cuando entramos a terapia, lo hacemos con el convencimiento de que llevamos con nosotros un conjunto de creencias y valores que de alguna u otra manera pasarán a formar parte del juego del lenguaje que establezcamos con los consultantes. Ya otros autores habían dicho cosas similares al respecto. Harold Olisha, por ejemplo, decía que los terapeutas no somos pizarras en blanco sobre los cuales se puedan escribir historias, sino partícipes activos en la co-creación de esas historias. Y señalaba, junto con Harlin Anderson, que el terapeuta pasa a ser una suerte de editor útil en la transformación de la propia historia. Y Gianfranco Cecchin decía que el terapeuta no entabla una relación terapéutica despojado de ideas, experiencias o construcciones privilegiadas. Porque si estamos hablando de un proceso relacional, de colaboración o de co-construcción, creemos que obligadamente tendríamos que pensar que existe alguna forma de intercambio e influencia recíproca, como para que eventualmente puedan llegar a surgir las narrativas que les van a permitir a las personas contar las historias aún no contadas. De manera similar a como lo señala Foucault, pensamos que el trabajo de un intelectual, y por ende el nuestro como psicólogos y terapeutas, no consiste en modelar la voluntad política de los demás, sino en interrogar de nuevo las evidencias y los postulados, cuestionar los hábitos, las maneras de hacer y de pensar, disipar las familiaridades admitidas y retomar la medida de las reglas y las instituciones a partir de esa reproblematización. Y es a este respecto que nosotros asumimos, como lo señalan Gerger y Walsh, que el trabajo terapéutico necesariamente implica una forma de activismo político y social, se reconozca o no, y que cualquier acto dentro de la sociedad crea su futuro, para bien o para mal. Pero en nuestro caso se trata de privilegiar el diálogo en lugar de la violencia, la negociación en lugar de la imposición, la tolerancia en lugar de la exclusión.
aunque también se trata de compartir con ellos nuestras creencias acerca del respeto a la diferencia y el derecho que todos tenemos a ser como somos, o a ser de una manera diferente. O la idea de no dejarnos atrapar por formas de ser y de pensar cerradas, excluyentes o abusivas. Como también asumimos de manera especialmente importante la idea de contemplar la posibilidad de ampliar los márgenes de acción de los consultantes y la noción de valorar la libertad como un asunto estratégico. De aquí la disposición de otro componente significativo para nuestra forma de hacer terapia, la idea sobre la ampliación de los márgenes de libertad de las personas que buscan el de la terapia. Déjenme ampliar un poco más esta idea. En autores importantes dentro de las corrientes que han alimentado el construccionismo social, existen muchas referencias sobre la idea de estar preso o atrapado entre una forma de pensar o perspectiva. Nietzsche, por ejemplo, decía que somos prisioneros de nuestra perspectiva. Y Wittgenstein llegó a hacer la analogía de la mosca encerrada en la botella. Incluso pienso que la idea del círculo hermenéutico igualmente contiene cierto sesgo interpretativo relacionado con la idea del confinamiento. Y los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, decía Wittgenstein. Pero por otro lado también se ha llegado a plantear la forma de salir de ese confinamiento o prisión. Bardino, por ejemplo, comenta que Wittgenstein había escrito que la tarea de la filosofía es precisamente enseñar a la mosca a salir de la botella. Con todo, y a pesar de que estamos hablando de imágenes o analogías, y sabemos que Wittgenstein era un personaje particularmente portaz en sus maneras de expresarse, nosotros las hemos aprovechado para utilizarlas como metáforas didácticas y oportunas para enriquecer nuestra actividad como terapeutas. Una forma que encontré para ejemplificar gráficamente la idea de la ampliación de los márgenes de libertad fue a través del conocido juego matemático que utilizaron Václav y Fish para explicar el cambio de premisas que rigen a un sistema, en donde se presentan 9 puntos que deben ser conectados entre sí con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. Seguramente todos ustedes lo conocen. Y conocen la solución. Bueno, seguramente recordaron ya algunos de ustedes. Estos autores mencionan que casi todas las personas que intentan resolverlo introducen como parte de la solución un supuesto que hace imposible resolverlo. Esto es el supuesto de que los puntos constituyen un cuadrado y que la solución debe hallarse dentro de ese cuadrado. Se trata, nos dicen Václav y Fish, del cambio de una serie de premisas por otra. Tiene que salir desde afuera de ese margen para poderse resolver. Pero abusando del ejemplo de estos autores, nosotros lo hemos complementado con un círculo expandido para ejemplificar nuestra idea sobre la ampliación de los márgenes de libertad. Aunque también los consideramos como unos límites que ciertas convenciones culturales o disposiciones legales nos hacen imposible rebasar. Lo explico un poquito. La lógica es que si uno intenta resolverlo dentro de un cuadrado imaginario que no viene en las instrucciones, no tiene solución. Entonces la idea era, y que es un poco lo que hacen Václav y Fish, de que la forma como quiere resolver una familia, una pareja, una persona, su problema dentro de la forma como está pensando, no tiene solución. Esto es lo que quieren decir.
y por tanto que tendrá que buscar una solución en un cambio de forma de pensar, ampliar su visión del mundo. Yo lo planteo. Y planteo precisamente esta misma idea de cómo se puede resolver esto saliéndose de dichos márgenes. ¿Sí? Es a lo que me refiero yo con la ampliación de los márgenes de libertad. ¿Sí? Del cuadrado hacia afuera. Estamos ampliando los márgenes de libertad de las personas. Y aquí también me atrevo a decir otra cosa adicional. Esto del círculo ampliado lo pensamos. No me gustaría que se pensara como una cosa muy esquemática que tiene que ser, en fin, lo tengo como una ayuda locutiva, una ayuda para explicar lo que quiero decir, ¿no? La idea de la ampliación de los márgenes de libertad, ¿sí?, es precisamente para que la persona pueda, dentro de un momento más amplio, más grande, en forma de pensar, pueda encontrar alternativas, pueda encontrar soluciones. ¿Hasta dónde? Hasta donde las condiciones lo permitan, que es el círculo que yo estoy pintando por ahí. Dentro del círculo está lo que diría que ven como el mar de posibilidades de acción para resolver los problemas. Y hay ciertos límites que no podemos rebasar como terapeutas. Una cuestión es entre éticas y legales. Y el ejemplo tonto, siempre digo que matar a la cebra está de este lado, pero hacer unos grupos para que se vaya de esa casa de estar dentro de este lado. ¿Sí? Soluciones las hay acá, pero no podemos rebasar esto, ni ellos pueden rebasarnos ni nosotros como terapeutas. ¿Sí? Es un poco este juego, pero también lo quiero poner porque yo hablo de una frase de Paul Feyerabend, que es el todo vale. Ustedes lo han oído. Y entonces dice uno, todo vale, matar a la cebra no vale. ¿Sí? Encontrar alternativas sí vale, que estén dentro de esto. Y yo digo que dentro de ciertos límites y bajo ciertas circunstancias, todo puede ser válido y servir para resolver los problemas que se nos presentan en terapia, dentro de estos contextos o márgenes ampliados de libertad de las personas. ¿Sí? Y lo comento porque como la idea del todo vale se ha utilizado como todo vale en general, y lo que hizo Paul Feyerabend no fue eso. Lo que hizo Paul Feyerabend al plantear la interrogante del todo vale y la solución del todo vale es precisamente que para generar progreso dentro de las condiciones, para generar progreso todo vale. Así lo planteó él. Pero además Feyerabend era metodólogo, ¿sí? Y él decía que para generar conocimiento todo vale. Está bien. Lo que pasa es que ya después la palabra todo vale se distorsionó y se puso un todo vale como para fuera de cualquier cosa. Si lo descontextualizamos y lo quitamos de la historia y del momento y de las condiciones, no lo relativizamos, entonces nos vamos a una versión de todo vale que no nos lleva a ningún lado. Todo, por eso yo planteo que el todo vale sirve dentro de ciertos contextos y bajo ciertas circunstancias, que son las circunstancias que tenemos nosotros. Bueno, continúo entonces. Es por eso que nuestra forma de hacer terapia nos parecieron mucho más apropiados y generosos los planteamientos de Foucault sobre el papel que deberían jugar los intelectuales. Esto es, cambiar algo en el espíritu de la gente, mostrarles que son más libres de lo que se sienten. Me refiero a un proceso muy enriquecedor que nos ha permitido entrar al mundo amplio y complejo de los significados presentes en la vida de los consultantes, en sus creencias y valores, en sus preferencias y desavenencias, en sus verdades y en sus desconciertos, para intentar explorar con ellos nuevas formas de interpretación y nuevas formas de articulación con el entorno. Como lo menciona Gadamer, dentro de cualquier cultura hay acuerdos y concordancias. Y si se pone en marcha el aprendizaje del lenguaje del otro, de esto puede resultar una convivencia arreglada pacíficamente, aunque solo sea dentro de ciertos límites, nos dice este autor. Y Kerken y Warus comentan que, al tomar en cuenta criterios múltiples sobre el estar bien,
no solo se amplía el dominio de lo adecuado, sino que al mismo tiempo se genera un mayor discernimiento sobre lo bueno, dónde, cuándo y para quién. Hasta aquí mi idea sobre la ampliación de los márgenes de libertad. Otro elemento que hemos considerado importante para nuestra forma de hacer terapia está relacionado con nuestra apreciación sobre el legítimo derecho que todos tenemos a ser diferentes, pero también con el legítimo derecho que tenemos para seguir siendo como somos. Algunas de las características significativas del contexto social contemporáneo tienen que ver, como lo había mencionado con anterioridad, con una gran variedad de formas de ser y de estar en el mundo, en lo cual nos permite pensar en la posibilidad de imprimirle cambios significativos a nuestras particulares formas de vida, así como a considerar perspectivas de futuro más alentadoras. Pero también nos permite pensar en resignificar nuestras experiencias para continuar viviendo la vida como la hemos venido experimentando. Es por ello que en nuestra forma de hacer terapia hemos contemplado dos vertientes conversacionales significativas. Una que está relacionada con nuestro derecho a ser diferentes y la otra con nuestro derecho a seguir siendo como somos. En el primer caso destaco la idea construccionista de que todas las formas de estar en el mundo son construcciones sociales adquiridas o heredadas y por tanto que estas pueden ser modificadas, ampliadas o abandonadas, como para que la persona contemple la posibilidad y el legítimo derecho a ser de otra manera. Y en el segundo caso, destaco la validez y el legítimo derecho a continuar adoptando una forma de vida que no tiene por qué ser necesariamente diferente, excepto en dado caso, por la forma de significarla. Son en concreto dos vertientes conversacionales que nos han permitido promover el legítimo derecho de los consultantes a ser igual o diferentes consigo mismos y hacia los demás. Y ello incluso pensando en la posibilidad de ampliar su visión del mundo para, si así lo consideran, permitir la existencia simultánea de diferentes maneras de existir, más allá inclusive de cualquier estereotipo sociocultural específico. Es en este rubro donde hemos considerado oportunos los planteamientos de Jacqueline Anderson sobre su propuesta colaborativa, pero en nuestro caso adosándolos con ciertos matices derridianos y Foucaultianos. Esto es, para reflexionar con los consultantes sobre las capas de sentido de ciertas formas de ser y de pensar, para favorecer la liberación de la posible opresión que pudiera estar ocasionando cierta modalidad relacional o herencia cultural, y para contemplar con ellos la posibilidad de inventarse a sí mismos de manera diferente. Se trata de un planteamiento que, como ya se puede entrever, nos acerca al controvertido asunto de la individualidad, sobre todo desde el construccionismo social, o más específicamente hablando a las diferentes modalidades relacionales que podemos establecer con nosotros mismos. Desde una postura construccionista, no se podría negar la importancia del vínculo relacional que nos circunscribe como personas y, por lo tanto, nuestro carácter como seres sociales. Pues todo lo que hacemos y pensamos es social y está inevitablemente relacionado con lo social, incluso en la soledad. Grosso modo, suscribo las inquietudes de Kergen sobre su interés para generar un nuevo sentido de lo que significa ser una persona, de tal manera que se pueda concebir el yo como constituido por la relación. Porque si hablamos de la relación con los demás, sin contemplar las diferentes modalidades relacionales que podemos establecer con nosotros mismos, así como las potencialidades que éstas encierran, nos pareció que podría descuidar una de las características indispensables para entender la forma de ser y de pensar del mundo contemporáneo. Máxime cuando estamos viendo que se trata de una tendencia que se está extendiendo vigorosamente por todo el planeta.
Esto nos llevó a constatar que nuestras preocupaciones observaban cierta cercanía conceptual con los planteamientos que se están realizando en otras disciplinas y contextos, tanto en el ámbito de la filosofía o de la historia como en el ámbito de la sociología. Son trabajos que guardan una gran afinidad con nuestros puntos de vista respecto del contexto social actual, que abordan temáticas que también se presentan en nuestros consultorios y que contemplan preocupaciones similares. Permítanme relatar muy brevemente algunos de estos planteamientos. Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gershon, dos importantes sociólogos alemanes contemporáneos, abordan temas relacionados con el individualismo institucionalizado y con sus consecuencias sociales y políticas. Anthony Giddens, famoso por su intento de renovar a la socialdemocracia, también llamada tercera vía, igualmente habla sobre la transformación de la intimidad y afronta temas relacionados con la sexualidad, el amor y el erotismo en las sociedades modernas, además de analizar los efectos de la globalización en nuestros días. Elisabeth Beck-Gershon, por su parte, aborda cuestiones relacionadas con la búsqueda de nuevas formas de convivencia en la familia, y Zygmunt Bauman tiene un número considerable de publicaciones alrededor de lo que él ha denominado la modernidad líquida, una metáfora adecuada, nos dice Bauman, para aprender la naturaleza de la fase actual, en muchos sentidos nueva, de la historia de la modernidad. Con todo, lo que me interesa destacar aquí es precisamente esa creciente autonomía y de diversificación de las personas en el contexto actual, en la vida líquida descrita por Bauman, en donde el contacto presencial cara a cara ha venido haciéndose cada vez más precario o distanciado en el tiempo, sobre todo, como lo señalan Lipovetsky y Serroy, por la irrupción en nuestras vidas del Internet. Es por eso que nosotros no solamente vemos la relación de uno mismo como un mecanismo exclusivo para relacionarse con los demás, pues también atribuimos cualidades positivas indispensables para sobrevivir en el mundo contemporáneo, como es el caso de la autosuficiencia para aspectos de la vida, incluidos en estos el disfrute de la soledad con todos sus complementos y bondades que también tiene, como para dejar de verla como tragedia o desdicha. Pero además para encontrar con los consultantes alternativas de vida más satisfactorias o menos estigmatizadas, incluso con algún potencial creativo significativo. Se trata, como dirían los románticos del siglo XIX, de un proceso de autocreación, de empuje hacia adelante, un proceso que puede ser concebido como algo hostil o por el contrario como algo amigable. A este respecto me parece importante señalar el crecimiento y características que están emergiendo en amplias capas de la población, particularmente los llamados hogares unipersonales o en personas identificadas como singles, pues aparentemente se trata de una tendencia global que se está incrementando muy rápidamente. Según lo reporta González, el Instituto de Política Familiar de España prevía al principio de esta década que cada uno de 4 hogares en España sería unipersonal. Y asimismo, la consultora Euromonitor en el 2010 señalaba que en Europa Occidental estos tipos de hogares ya llegaban al 30% y que en el mundo habían pasado de 153.5 millones a 202.6 millones. Esto ha ocasionado, entre otras cosas, que las empresas de consumo alimentario empiecen a pensar en monodosis y en versiones mini, o que proliferen cada vez más las ofertas de negocio gratuitas para este interesante segmento de la ciudadanía. Pero lo que más me llama la atención a mí son las características y las formas de vida o cambios sociológicos que estos singles están generando. Se trata de una tendencia que está alterando las costumbres en amplias capas de la población,
y de una temática que está igualmente presente en las preocupaciones de algunos autores en el campo de la sociología. Es el caso de Lipovetsky, que entre otras cosas considera que lo que define al neoindividualismo postmoralista es la coexistencia entre trabajo y descanso, logro profesional y logro íntimo. Pues según los momentos, nos dice este autor, las prioridades pueden llegar a desplazarse. Y Anthony Giddens, por su parte, comenta que una persona puede aprovecharse de la diversidad para crear una identidad que incorpore de manera favorable elementos de diferentes ámbitos en una crónica integrada. Pero una crónica integrada que nosotros vemos más bien como una identidad ampliada o potencializada. Es en este punto donde hemos pensado en la importancia de darle un giro interpretativo a la noción tradicional de individualidad para hablar de las relaciones con uno mismo. Máxime porque además de ayudarnos a contemplar la posibilidad de intervenir en las diferentes tradiciones y modalidades relacionales que trajeran consigo las personas, esto mismo podría permitirnos ayudarles a involucrarse en un tejido social más amplio. Como bien señala Garzón, el proceso de diferenciación en donde el yo pierde sus referencias, su unidad, su centro de gravedad que lo jerarquiza todo, implica también, por otro lado, el momento de la pluralidad, en el que todos los gustos y todos los comportamientos pueden cohabitar sin excluirse. Y Foucault comenta de manera por demás más interesante que las relaciones que debemos mantener con nosotros mismos no deberían ser relaciones de identidad, sino que más bien han de ser relaciones de diferenciación, de creación y de innovación. ¿Cuál sería, en dado caso, la fórmula más adecuada para establecer una buena relación con uno mismo, aquella que pudiera garantizar el bienestar o la creatividad? Evidentemente que no tengo la respuesta, pero no es difícil darse cuenta de que se trata de una tendencia que ya se encuentra entre nosotros. Son los casos cada vez más comunes de parejas que no viven juntas, o de hombres y mujeres que eluden esa posibilidad, o de gente que disfruta la soledad de la conversación consigo misma, o de personas que las circunstancias les han inclinado a estar más tiempo con ellas mismas o menos tiempo con las demás, aunque solo sea en algún momento o etapa de sus vidas, o donde la relación con los otros, además de ocasional, puede ser múltiple o diversa. Como antes lo mencioné, comparto la idea de que el confucianismo se fue nutriendo de innumerables fuentes que le sirvieron de inspiración. Fueron ideas y planteamientos que emigraron de otras disciplinas y propuestas de autores importantes, entre los que se encuentra el trabajo de Jacques Derrida sobre la deconstrucción. Se trata de un método o procedimiento que en nuestro caso, hemos preferido adoptarlo con un significado diferente al que se ha venido utilizando. Para empezar, tendríamos que tomar en cuenta que la deconstrucción ha llegado a los escenarios terapéuticos con dos versiones. Una de esas versiones la contempla como un procedimiento parecido al desmantelamiento del discurso dominante de la persona consultante, que es, por cierto, la interpretación más recurrente que ha tenido la deconstrucción en los ámbitos de la psicoterapia. Esto es, con el desmantelamiento de la historia dominante con la que llegan las personas a consulta para posteriormente establecer una versión alternativa. Pero por otro lado tenemos la segunda versión de la deconstrucción, la que nos habla de un método para realizar el análisis del sentido que está contenido en un texto o discurso. En otras palabras, de un mecanismo o método para desedimentar las capas de sentido del texto en cuestión, o dicho de otra manera, de un método para hacer aparecer el horizonte histórico y significados donde tuvo lugar la escritura,
lo cual, a propósito de mi propia interpretación de la deconstrucción, me pareció que contenía un sentido más apropiado para trasladarla a nuestra práctica terapéutica. Como se podrán dar cuenta, es una interpretación que ya nos permite contemplar la posibilidad de incursionar en el sistema de significados de las personas que buscan ayuda en la terapia, así como para conversar con ellas sobre su pertinencia y sobre nuevas formas de acción e interpretación. Me refiero a un proceso terapéutico conversacional que hemos denominado deconstrucción, y lo hemos denominado así para hacer más explícita la idea de que cuando analizamos las capas de sentido de una narración o texto, adicionalmente estamos construyendo una perspectiva diferente, ampliada y presumiblemente más liberadora. Pues la deconstrucción, como la describe elegantemente el diccionario de filosofía de José Fernández Mora, siempre va acompañada de, o se halla entrecruzada con, la recomposición y el desplazamiento, y con todo deseo de separación. Se trata de un término con el que pretendemos abarcar las ideas consideradas por el construccionismo social y con las de nuestra segunda definición o interpretación de la deconstrucción, mismo que nos permitió contemplarlo como un procedimiento que puede ampliar las alternativas y recursos de los consultantes de manera reflexiva, pero no eliminando ni destruyendo las creencias y valores para poner a otros en su lugar, sino construyendo formas múltiples de estar en el mundo. Esto es, analizando, interpretando las capas de sentido y sistemas de significados para derivar al mismo tiempo alternativas de futuro más satisfactorias. Gadamer dice que Derrida, al igual que Heidegger, con su idea de la deconstrucción profundiza en la misteriosa variedad que existe en la palabra y en sus significados, en el potencial incierto de sus diferenciaciones semánticas. Pero nosotros, más que las diferenciaciones semánticas, con la idea de la deconstrucción buscamos compenetrarnos con las personas en las potencialidades inciertas de sus formas de ser y de pensar. Lo que buscamos es volver a comprender, para en la medida de lo posible, ampliar la interpretación, comprensión del mundo de los consultantes. Como se podrán dar cuenta, se trata de un planteamiento o mecanismo que, entre otras cosas, ya nos conecta con el pasado y que en el libro describo en un apartado que denominé Recuerdos del Porvenir. Tomando como propias las palabras de Miguel Morey, escritas para el prólogo del libro que Gilles Deleuze escribió sobre Foucault, de lo que se trata es de producir lo nuevo como sentido, pero en un caso con la mirada puesta en el futuro, buscando articular sobre lo que hoy aún no tiene sentido, el anuncio de lo porvenir, y en el otro con la mirada puesta en el pasado, intentando romper con los vestigios de las antiguas verdades y razones que ostentan todavía